Buenas tardes, estimados estudiantes. Muy bien. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes, Teniendo en Miss. cuenta las reglas ya especificadas en la clase pasada, ¿no? Hemos dicho que es fundamental la participación de cada uno de ustedes de inicio a fin de la clase para que se pueda desarrollar con normalidad y de forma activa. ¿Ya? Ahora, recordemos que para activar el audio tenemos aquí la opción de levantar la manito, ¿sí? Entonces, quien levante la manito, yo le voy a dar la autorización para que pueda activar su audio y de esa forma participar, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? A ver, Celia, levantaste la mano. Celia, ¿puedes activar tu audio, Celia? Buenas tardes, profesora. Buenas Hemos, tardes. buenas tardes. Hemos hablado de la comunicación, profesora. Ya, muy bien. ¿Qué hemos dicho sobre la comunicación, Celia? Ya de la comunicación del emisor, mm, o sea, del hablante, del codificador, de esos. Ya, del hablante. A ver, para hablar sobre la comunicación hemos dado cierta definición, ¿cierto, Sandy? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos hablado de lo que es comunicación, cómo, qué es la comunicación y muy aparte lo que es comunicación artificial y comunicación natural. A ver, se están confundiendo por ahí. A ver, Karen, ¿concuerdas con tus compañeras? Karen, a ver, Karen parece que no quiere participar. A ver, Nélida. Buenas tardes, Miss. Buenas Hemos tardes, hablado, Nélida. Miss, de la comunicación, en transmitir conocimientos nuevos, en comunicar cosas nuevas. Ya, ya Y te vas a luego hemos, acercar. luego Sigue, hemos Nélida. hablado, luego hemos hablado de lo que es el canal, el receptor, el mensaje, el primer emisor, el codificador, el emisor que es el que elabora y lo transmite. Ya, muy bien. A ver, me parece que hay una confusión en cuanto a la temática general. Si bien es cierto, hemos hablado sobre la comunicación, ¿no? Y hemos definido la comunicación, como nos dice Nélida, como un proceso de transmisión de información, ¿sí? De un lugar a otro, ¿no? Donde en esa transmisión de información
nosotros tenemos que manifestar, ¿sí? Información nueva. Ahora, dentro de ello hemos dicho el motivo o la razón por la cual nosotros tenemos que manifestar información nueva. A ver, Leslie López. Leslie. Sí, profesora, buenas noches. Buenas Buenas tardes, noches. disculpe. Ajá. A ver, Leslie, ¿por qué nosotros al momento de comunicarnos tenemos que transmitir información nueva? Disculpe. ¿Por qué nosotros al momento de comunicarnos tenemos que transmitir información nueva? Mm, ¿por qué? Disculpe, profesora, esto. ¿Te olvidaste? Me olvidé. No te preocupes. A ver, Julio dice, por acá está participando Julio. Ya. A ver, Lady Guaranga, ¿me escuchas? Sí, mis buenas. Bueno, a ver, Lady, ¿por qué nosotros debemos de transmitir información nueva? Para que se puedan informar. Para que se pueda. Para podernos informar un poco más o ponernos. Ay, la verdad no sé, mis. Uy, no estuvieron atentas. Recién estoy entrando en esta clase, mis. A ver, ¿quién más? Adriana Yamira. Buenas tardes, yo soy nueva. Adriana, ahí ya. Ya, justo por ello estamos haciendo esta retroalimentación porque hay muchos que recién se están conectando. Sí, es fundamental que ustedes conozcan el tema anterior, ya que debido a ese tema vamos a desarrollar el tema del día de hoy. A ver, Celia, levantaste la mano. Sí, profesora, de repente otro podría estar hablando en otro idioma y nosotros podemos transmitir, o sea, comunicarnos en nuestro idioma, ¿no? Está bien, Ya, pero profesora. en ello no se enfoca. A ver, la pregunta es, ¿por qué cuando nosotros nos comunicamos tenemos que brindar información nueva? Esa es la pregunta. Me equivoqué, profesora. Porque dentro de la definición de la comunicación, tenemos de que cuando nosotros nos comunicamos, brindamos información nueva. A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Alicia Calcín. Alicia. A ver, Ariana Coronado. Buenas tardes, Miss. Lo que pasa es que Buenas recién tardes. estoy
estoy entrando a clases por temas de mi trabajo que no he podido entrar y recién me estoy informando del tema. Ya. Pero a ver, Ariana, tú, bajo tu criterio, bajo lo que tú comprendas, ¿por qué crees que cuando tú te comunicas con alguien, consideras de que deberías de brindar información nueva? ¿Por Mm, qué crees? No te podría contestar por mí porque todavía no estaba muy atenta a eso. Yo No. tengo, Por ejemplo, no es referente a lo que quizás hemos hablado la clase pasada. Quisiera saber tu punto de vista tuyo, ¿no? ¿Tú qué consideras? Por ejemplo, te estás comunicando en tu trabajo. Entonces, para que tú logres una comunicación eficaz, ¿por qué consideras de que con el compañero o compañera que tú hables deberías de brindarle información nueva? ¿Qué crees que pasaría si tú le brindas información nueva? es que de repente puedo tocar un tema nuevo cuando no lo sé, o sea, no sé de qué comunicación pudiera estar hablando la otra persona. No, o sea, lo que yo me refiero es al tema, por ejemplo, ¿no? ¿En qué trabajas, Ariana? Ah, yo trabajé en una tienda, ¿Ya vendes? cuando todo lo que sería No, ¿qué vendes? Disculpa. lencerías. Ay, a lencerías. Muy bien. Imaginemos que viene una muchacha que quiere trabajar en lo mismo que tú. Entonces el dueño o la dueña te dice, por ejemplo, ¿sabes qué, Ariana? Tú tienes más experiencia y explícale a la señorita cómo se debe de desarrollar en el trabajo. ¿Tú qué vas a hacer ahí? Bueno, en este caso yo lo hablaría a la chica que, o sea, contarle cómo es el tema laboral. Bueno, ¿Ya? en mi posición, pues darle otros, consejos, así que cómo es el tema del trabajo. Ujú. Ya, muy bien, exacto. Entonces, ahí, ¿tú consideras que la chica, esta señorita nueva, te va a prestar atención o no? Pero por supuesto, Claro, porque está ¿por qué? queriendo saber sobre el trabajo, está interesada en querer saber cómo se vende, o sea, Exacto. Para ella, ¿qué cosa va a ser lo que tú le vas a brindar? Es una información nueva, claro, ¿cierto? Tú le estás sí, brindando una información nueva, por ende, estás cautivando la atención de la otra persona. Pero imagínate que la señorita ya tiene experiencia y ya sabe el manejo de este tipo de trabajo. Lo que tú le digas, ¿le va a o llamar sea, del todo la atención o ya va a ser menos? creo que ya va a ser menos la atención, Miss, porque ya ha elaborado y ya sabe cómo es el tema de la venta de, por decir, yo trabajo en la lencería y vaya que ella también ha trabajado, también obvio que ya sabe. En este caso ya no me tomaría mucha atención. Exacto, muy bien, tú misma lo has dicho. Entonces, ¿por qué es importante que cuando nosotros nos comuniquemos brindemos una nueva información? ¿Para qué? Para cautivar la atención de la otra persona. Si tú no cautivas la atención de la otra persona, no vas a poder lograr lo que es el acto comunicativo. ¿Por qué? Porque va a mostrar desinterés. Entonces yo voy a siempre hablar de algo nuevo. Claro, cuando tú te comunicas con alguien, frecuentemente te comunicas, sí, refiriendo a situaciones nuevas. No son situaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, si tú te encuentras con una amiga, no le vas a contar algo que ella sabe, ¿cierto? O no vas a conversar de algo que ella sabe, ¿cierto? O vas a quizás buscar más información de lo que ella conoce. Entonces, esa es la razón importante de nosotros cuando nos comuniquemos es que brindemos información nueva. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahora sí, Ariana? Así es.
Muy bien. Entonces, es por eso es que dentro de la comunicación ello es una característica nueva. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, hemos definido lo que es la comunicación y qué involucra ello, ¿no? Ahora, dentro de ello también hay los elementos de la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Si bien es cierto, hemos dicho que la comunicación es un proceso. Por ende, al ser un proceso, va a tener ciertos elementos que van a estar dentro del acto comunicativo, ¿no? Tenemos al emisor, tenemos al receptor, al mensaje, al código, canal y contexto. Tenemos 6 elementos de la comunicación que forman parte del acto comunicativo. Al inicio, cuando estaba preguntando, por ejemplo, me mencionaban y me decían, la comunicación son 2 tipos de canales. No, eso no es la comunicación. El canal es un elemento de la comunicación. Ya quiero que quede claro ello, no hay que confundir, ¿sí? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de los diferentes tipos de comunicación que existen en base a los elementos de la comunicación. Pero para ello vamos a ir definiendo primero nuevamente a qué es la comunicación. ¿Qué es? Dice. Acá nos dice que la comunicación es un proceso mediante el cual, dice, se transmite información de una entidad a otra, ¿no? Yo informo o yo doy información de un punto A otro, donde tradicionalmente se le va a conocer como un intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información, ¿no? Que se va a manifestar mediante el habla, la escritura o otro tipo de señal. Esa es la comunicación, ¿no? Proceso mediante el cual se transmite una información de cualquier tipo, ¿ya? Recordemos ello, ¿eh? No me vayan a decir nuevamente es la codificación, no, ¿ya? Ahora, ¿qué características debe de tener un acto comunicativo o la comunicación verbal para que se llegue a dar a conocer como comunicación? Uno, que es espontánea. ¿Por qué diremos que es espontánea la comunicación, chicos? ¿Qué significa el término espontaneidad? Miss, es una comunicación así rápida. No, eso sería rapidez. ¿Qué es algo espontáneo? Mm, Por ejemplo, ¿no? Supongamos, a ver, Natalia, ¿tienes hijos, Natalia? sí, Ya, varón, mujer. los dos. Ya, varoncito. A ver, toquemos al varoncito. A ver, Ya. tu hijito está en el colegio y supongamos que golpea a otro niño. Supongamos nada más. Pero tú cuando vas, sí, a recoger, la Miss te dice, ¿sabes qué, ceñito? Su hijito le ha pegado a tal niño. Y tú le dices a tu hijo, hijo, ¿qué pasó? Y tu hijo te dice, sí, mamá, le pegué, pero no fue a propósito, fue espontáneo. Mm, ¿Qué crees que ya te estará entendí. diciendo? Que lo hizo sin querer, o sea, no tenía él lo hizo sin querer, La- pues, ¿no? Exacto. Lo mismo sucede en la comunicación. Muy bien, Julio, es algo que no se hace con impulso, de manera natural. Exacto, Anthony. Por eso es lo mismo cuando hablamos en la comunicación. Decimos que es espontánea, ¿por qué? Porque nosotros con frecuencia no planificamos con quién conversar o de qué forma hacerlo. No, Miss, pero yo, por ejemplo, me voy a ir a mi trabajo, yo ya sé qué mensaje voy a decir, pero lo planificado no siempre va a suceder tal cual tú te lo vas a imaginar y eso sucede en la comunicación. Por ejemplo, ya tú planificas, hoy ya va a venir mi clienta favorita, la que compra siempre bastante y le voy a decir esto para convencerle de más.
pero justo ahí te habla de otra cosa tu clienta. ¿Tú le vas a decir, no, disculpa, no está planificado ello, tenemos que hablar de otra cosa? No le puedes decir. Claro, no vas a poder decir. ¿Y qué va a pasar? Ahí, espontáneamente, va a surgir una nueva conversación, ¿cierto? Por eso, la comunicación es espontánea, ¿sí? Sin planificación, sucede en el momento. Ahora, dentro del acto comunicativo vamos a decir que utiliza modismos y dichos que son propios del habla y de la lengua que cada individuo utiliza y maneja, ¿no? Nosotros dentro de nuestro lenguaje, ¿sí? Al hacer uso de nuestra lengua va a desarrollarse de una forma en particular, ciertos modismos y dichos que es propio de cada individuo, ¿no? Términos, frases, jergas, que nosotros propiamente lo manejamos dependiendo de nuestro grupo social también, ¿no? Entonces, hay acción corporal. ¿Por qué decimos que hay acción corporal? Porque al momento de comunicarnos, nosotros gesticulamos y escenificamos la situación, ¿no? Por ejemplo, si estoy contando chistes o gracias, ¿qué va a suceder? Voy a atinar a reírme, a hacer expresión de alegría, ¿cierto? Entonces mi cuerpo está reaccionando. Ahí hay una acción corporal, ¿ya? Ahora, dentro de todo diálogo también se utilizan nuevos significados de acuerdo a nuestro mensaje, ¿no? Nuestras interpretaciones. Nosotros podemos emplear una misma lengua, una misma lengua, pero no todos nos comunicamos con el mismo objetivo, ¿no? Y ahí, dependiendo nuestro contexto, por ejemplo, ¿no? Puede ser que una diga, por ejemplo, me fui este fin de semana al Nevado y llegué hasta el pico de la montaña. Y otra diga, ya este fin de semana le corté el pico a mi gallina porque mucho come huevos. Entonces, en ambas situaciones, ¿la palabra significa lo mismo? No. No significa lo mismo, ¿cierto? Utiliza nuevos significados, los cuales se adecúan a mi contexto. En un primer momento, una señorita se refiere a que llegó a la cima, a lo más alto, y otro a la parte de la gallina, ¿no? Entonces, ¿utiliza nuevos significados? Sí, dependiendo de nuestro contexto. ¿Me dejo entender con esas 4 características? Sí. Sí. Sí, entonces por ello Sí, es Miss. espontánea. Muy bien, utiliza modismos y dichos, hay acción corporal y utiliza nuevos significados, ¿no? Entonces, para que se logre una comunicación, debe de cumplir con estas 4 características para que sea una comunicación eficaz. Ahora, así como tiene características, tiene objetivo o propósito, ¿no? Cuando yo me comunico con alguien, siempre me voy a comunicar con un objetivo, con un propósito, ¿sí? No me comunico, ya hoy ya quiero conversar y ya. No, sino me comunico con un objetivo, ¿ya? Con un propósito. El primero de todos es el de informar. Cuando yo me comunico con alguien, ¿cuál es mi propósito principal? El de informar. Pero le estoy contando lo que me ha pasado con mi esposo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Le estás Informando, Miss. Le estás informando? ¿Por qué? Porque esa persona no conoce esta información. Ya, por ende, tú le estás informando. Segundo, con el objetivo, el de entretener. Tú entretienes, pero yo no voy a contar chistes. No, por eso es que se cumple con las características de la comunicación o la definición, donde nos dice que para nosotros lograr una comunicación debemos de manifestar información nueva. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que cuando yo me comunico, al manifestar información nueva, voy a entretener y voy a persuadir a la persona. ¿Por qué? Porque le va a llamar la atención lo que yo le estoy brindando, ¿cierto? Pero si a esa persona ni siquiera le importa, ¿voy a lograr seguir comunicándome?
¿Voy a llamar su atención? No. No va a suceder ello. Entonces, el otro propósito es el de entretener y de persuadir, que ambos se complementan, ¿no? Que significa llamar la atención de la otra persona, ¿no? Identificar que le tome interés a lo que tú estás manifestando. Y por último, el de actuar, ¿no? Tú actúas, Miss, entonces yo hago una obra teatral, ahí estoy comunicándome. No, cuando tú te comunicas, actúas, das, por ejemplo, ¿no? Tú cuando te comunicas, supongamos, la información ahorita actual del Perú, lo que ha muerto Alberto Fujimori. Entonces, no sé, un familiar, un amigo tuyo no ve ni las noticias, no ha visto nada todavía ni está enterado. Entonces, tú, al manifestarle la información que tú has visto en la noticia, ¿qué papel estás cumpliendo? ¿Informando? Estás informando y estás cumpliendo un papel, por ejemplo, como de informante. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás actuando. Tú le dirás, oye, mira, se murió Alberto Fujimori, y le dirás así de forma rápida. No, vas a expresarlo de una forma diferente. Quizás ahí empieces a hablar de su gobierno, que está bien, que está mal, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás actuando. ¿Ya? Entonces, para que tú te comuniques, debes de cumplir con estos 4 propósitos al momento de comunicarte. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, Muy, sí, Miss. muy bien, chicos. Entonces, a ello nos referimos cuando nosotros nos queremos comunicar. Debo de cumplir con estas 4 características y con estos 4 propósitos para lograr una comunicación eficaz. Si no cumplo yo con estos propósitos, no voy a poder lograr una comunicación eficaz, ¿ya? Una comunicación activa. Porque ¿qué va a suceder? Al instante se va a cortar la conversación, ¿cierto? Bien, a ello nos referimos. Chicos, ahora, en base a esas definiciones, No se escucha nada, Miss. Miss, ya les apaga su audio. en base a esas definiciones, vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación que van a estar en base a los elementos de la comunicación, los cuales deben de cumplir con estos propósitos y con las características que hemos mencionado. ¿Ya? A ver, recordamos, ¿cuántos elementos de la comunicación hay? A ver, ¿quién Sí, recuerda? Y profe. yo también lo he Seis. mencionado. Hay Sí, 6. profe. Hay 6 Hay elementos. 6. Hay 6 Miss. Muy bien. Hay 6 elementos de la comunicación, los cuales van a clasificarse según su tipo, ¿sí? Para poder diferenciar a los tipos de comunicación. A ver, primero, vamos a empezar por la clasificación por el código. Recordamos, ¿qué es el código, chicos? ¿Hemos dicho qué es el código? A ver, Profe, es el... ¿qué es el código? A ver, ¿quién recuerda, chicos? Conjunto de signos que comparten el emisor y el receptor. Muy bien, conjunto de signos lingüísticos
que comparten tanto el emisor como el receptor. En pocas palabras, cuando hablamos del código, nos estamos refiriendo al idioma. Ya, el código es el idioma que maneja tanto el emisor, el receptor. Ya, ese conjunto de signos que menciona hace referencia al idioma, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, debemos de comunicarnos en un mismo idioma. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de comunicarnos en un mismo idioma? para que se pueda entender. Exacto, para podernos entender. Si yo hablara solamente quechua y usted solamente español y les dicto en quechua, ¿me van a entender todos? No, profe. No, No. Entonces ahí estaría fallando ¿qué cosa? Nuestro código. Entonces, la clasificación del tipo de comunicación por el código va a estar en base al uso del idioma, ya de la lengua. Ahí vamos a tener dos tipos, comunicación lingüística y comunicación no lingüística. Cuando nosotros hablamos de la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, es cualquiera de los dos, ya tiene dos nombres, comunicación lingüística o comunicación verbal tiene una sola definición. ¿Cuál es? Que se utiliza como código a una lengua, ya sea el español, el quechua o la aymara. Mejor dicho, que cuando yo estoy haciendo uso de la comunicación lingüística o comunicación verbal, es cuando estoy haciendo uso de un idioma, ya sea de forma oral o de forma escrita, que es la única forma con la cual yo me puedo comunicar a través de un idioma, ¿cierto? Por ejemplo, una conversación telefónica. Me estoy comunicando de forma oral, pero a la vez estoy haciendo uso de un idioma, ¿sí? O la comunicación entre el autor de un libro y su lector. ¿Cómo se da a través de la comunicación entre el autor de un libro y su lector? ¿A través de qué se comunica? A ver, ¿quién me podría decir? ¿A través de qué se están comunicando el autor de un libro y su lector? de André, letra, ¿cómo? de letra, a través del texto. A través del texto, exacto. A través de la información que está dentro del libro. Entonces, a través de la escritura. ¿Se utiliza un idioma? Sí, porque si yo leo un libro, obviamente que voy a leer un libro que esté en mi mismo idioma. ¿Qué tipo de comunicación hay? Comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando yo hago uso de la comunicación lingüística o comunicación verbal, cuando empleo una lengua, cuando empleo un idioma. Ahí estoy haciendo uso de la comunicación lingüística o de la comunicación verbal. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ahora, lo contrario a ello, ¿sí? Cuando yo ya no voy a hacer uso de un idioma, ¿sí? Si no me voy a comunicar a través de gestos, iconos, colores, voy a hacer uso de la comunicación no lingüística. Cuando yo no hago uso de un idioma, estoy comunicándome de forma no lingüística o también llamada no verbal, ¿no? Aquí se va a utilizar como código a cualquier conjunto de signos, ya sea gestos, señales, banderines o iconos, ¿no? Ahí estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística o comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con el semáforo. ¿Hay comunicación? Sí, hay una comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación? Comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando a través de los colores. ¿Ya? Aquí yo ya no hago uso de un idioma, sino de gestos, colores, sonidos. ¿Ya? O el sonido de un silbato, ¿no? Por ejemplo, el policía está en el tráfico, pero con el silbato. Entonces, ¿qué tipo de comunicación hay? No lingüística o no verbal. Me dejo entender, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
según la relación que haya entre un emisor y un receptor. Por ejemplo, a ver, ¿qué me pueden decir referente a la imagen que les estoy mostrando? Miss, no parece. ¿Qué se observa? ¿No observamos nada? Estoy haciendo una comunicación intrapersonal. No, no, no. La pregunta es, ¿qué observa Pues está en la hablando a sí imagen? mismo. Se está mirando a sí mismo, ¿cierto? Entonces, a ello refiere a una comunicación intrapersonal. Según la imagen, ¿qué podemos decir sobre la comunicación intrapersonal? ¿Qué será? Según lo que vemos en la imagen, ¿a qué nos referiremos? Cuando hablamos de la comunicación intrapersonal, nos estamos refiriendo a una conversación con nosotros mismos, ¿ya? Es un diálogo con nosotros mismos. ¿Y normalmente sucede o no? Sí, sucede una comunicación con nosotros mismos, pero este tipo de comunicación, ¿cuándo sucede y cómo sucede? A modo de reflexión, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, reflexionamos sobre algún suceso o hecho que nos pase a nosotros mismos, ¿no? Cuando queremos reflexionar sobre algún tema, ¿no? Siempre a solas dialogamos, conversamos, ¿no? Entonces, eso es una comunicación intrapersonal o también sucede en los famosos monólogos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí estoy haciendo uso de la comunicación intrapersonal. Entonces, cuando no dialogo o no converso con nadie, ¿ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a hablar con alguien y voy a poder intercambiar puntos de vista, intercambiar ideas, es la comunicación interpersonal, ¿no? Cuando es un diálogo que se realiza entre dos o más personas, ¿no? Donde va a existir un emisor y va a existir un receptor. Por ejemplo, el diálogo en la calle, ¿no? Ahí hay un emisor, hay un receptor. Mientras que en la comunicación intrapersonal, el emisor y receptor lo cumple solamente una persona, ¿ya? O la lectura de un periodo, ¿no? Entonces, es comunicación interpersonal. Ahora, según nuestro contexto, ¿recordamos qué es el contexto, chicos? A ver, ¿quién me dice qué es el contexto? Las circunstancias. ¿Las circunstancias? ¿Será Llamando ello? en dos, llamando en dos. A ver, ¿quién recuerda la definición del contexto? Por eso, la circunstancia en que se está produciendo el hecho. Es una
A ver, cibernética. ¿será la... ¿Cómo? Están hablando de lejos. A ver. No, la imagen no lo observen. A ver, la pregunta es, hemos hablado de los elementos de la comunicación y uno de los elementos es el contexto. A ver, ¿quién me dice qué es el contexto? Es la circunstancia en que se produce la comunicación. Las circunstancias en las que se produce la comunicación. En términos generales, vamos a decir que es el espacio donde se realiza la comunicación. Entonces, según nuestro espacio, según nuestro contexto, tenemos dos tipos de comunicación. Tenemos comunicación directa y comunicación indirecta, que también puede ser llamado la comunicación directa como comunicación próxima, ¿ya? Aquí llamamos comunicación directa o comunicación próxima, es cuando el emisor y el receptor van a tener proximidad física. ¿Qué quiere decir? Van a estar en un mismo ambiente, en un mismo canal ambiental. A eso se refiere. Van a estar en un mismo espacio. Por ejemplo, nosotros estaríamos haciendo uso de una comunicación directa siempre y cuando donde estuviéramos. Si estuviéramos en un salón, Miss. Si estuviéramos en un salón de clase. Exacto. Si estuviéramos en un salón de clase, estaríamos haciendo uso de una comunicación directa, Directa. ¿ya? Próxima. Pero como nosotros no estamos en un mismo espacio, en un mismo contexto, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo uso? Indirecta. Comunicación indirecta o también llamada comunicación a distancia. Por eso es que nuestro lema, por ejemplo, nuestro eslogan de la institución es educación a distancia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a muchos lugares y espacios y brindarles educación. Ahí estamos empleando una comunicación indirecta, ¿no? Porque ustedes no están prestando atención desde la casa, desde otro lugar, otra provincia, otro departamento, desde su trabajo. Entonces, no todos compartimos un mismo espacio. Es comunicación indirecta, ¿ya? Por ejemplo, una conversación telefónica o nuestra clase, ¿no? Comunicación indirecta. Ahora, según la dirección de cómo se envía el mensaje o cómo llega y a dónde llega, ¿no? Vamos a tener dos tipos. Primero de todos, unidireccional. Decimos que estamos empleando una comunicación unidireccional cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero este último, ¿qué quiere decir? Este receptor no va a responder o no va a contestar, es pasivo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no va a saber quién envía el mensaje, ¿ya? O no va a poder tener acceso a la persona a quien envió el mensaje, ¿no? Por ejemplo, la lectura de un periódico. Yo leo un periódico, tiene muchos guionistas, entonces yo podré, por ejemplo, ¿no? Que dé a conocer su punto de vista referente a la muerte de Fujimori, dice de que es algo injusto, que él hizo cosas buenas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo no comparto, supongamos, ese punto de vista. Entonces yo le quiero refutar. ¿Podré hacerlo? No. No voy a poder hacerlo porque la persona no es accesible a mí y no sé tampoco quién es esa persona. ¿Ya? Por eso es unidireccional. O la contemplación de un programa de televisión, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, cuando sí vas a poder intercambiar ideas, dar tu punto de vista, refutar, comprobar, ¿cierto? Ahí sí va a ser la comunicación
bidireccional, cuando el emisor y el receptor van a poder intercambiar su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿podríamos intercambiar nuestro punto de vista? Sí, sí podríamos. Entonces, ¿qué tipo de comunicación, aparte de ser indirecta, estamos haciendo uso de la comunicación bidireccional? ¿Ya? Entonces, ahí es bidireccional, cuando tú puedes cambiar, intercambiar tu punto de vista. Ujú. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? No, todo bien. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, según Ya el tipo todavía. de emisor, ¿quién es el emisor? ¿Recordamos? El emisor es el que da el mensaje. Es el que brinda el mensaje, ¿cierto? ¿Solamente brinda el mensaje? Tengo entendido que sí. A ver, Anthony, bajito, te escucho. Tengo entendido que el emisor solamente es el que brinda el mensaje, ya que el que lo recibe es el receptor. Ya, pero el emisor hace otra cosa también, otra función también realiza. ¿Cuál es ella? A ver, ¿quién recuerda? Porque antes de enviarla, el emisor, ¿qué hace? La difunde. Crea el mensaje. Crea el mensaje. Y ese proceso de creación, ¿cómo se le denomina? Elaboración. Se le denomina Codificación. la codificación, ¿ya? Entonces el emisor va a codificar antes de enviar el mensaje, ¿ya? Entonces aquí la clasificación de la comunicación es según el tipo de emisor, ¿no? Según lo que yo quiero dar a conocer. Entonces aquí tenemos uno cuando es de difusión, cuando el emisor es reconciliable perfectamente y siempre es una sola persona, pero para ello va a enviar el mensaje a un grupo reducido, ya un grupo en específico. Por ejemplo, un seminario, una charla vocacional, ¿cierto? Por ejemplo, quiero hacer una charla vocacional a los alumnos de quinto. ¿Quiénes van a ser mi público? Solamente los alumnos de quinto. Es un grupo pequeño. Mientras que cuando sí va a hacer la difusión del mensaje, lo va a hacer una empresa, una institución, se le va a denominar la comunicación de medios o masas. Es cuando el emisor, al ser un organismo de institución compleja, se va a comunicar con su receptor, pero este receptor va a ser sumamente grande y va a estar constituido por un inmenso grupo, ¿no? Por ejemplo, el pueblo, los televidentes, ¿no? Por ejemplo, una comunicación de medios o masas son los programas de televisión que llegan no solamente, no hay un programa en específico que llegue solamente a un lugar, ¿sí? Hay programas a nivel nacional e internacional en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Entonces llega a más de un grupo de personas en específico, ¿no? Sí, entonces esas son la clasificación de los tipos de comunicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, en base a lo que les he explicado, ¿alguna duda, alguna consulta? Quizás no quedó claro, quisieran consultar algo, alguna duda que quisieran aclarar, no me entendieron quizás. A ver, ¿quién me podría manifestar? Todo ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para yo poder Sí, clasificar profe. a los elementos de la comunicación, digo, a los tipos de comunicación, ¿qué debo de conocer primero? El tipo de código. ¿Tipo de código? Mirándolo. Debo de conocer a los Los elementos de elementos de la comunicación. exacto. Yo para poder determinar los tipos de comunicación, debo de conocer primero a los elementos de la comunicación,
De esa forma voy a poder clasificar a los diferentes tipos. Entonces, tú, por ejemplo, dentro de los elementos de la comunicación, ahora puedes clasificar y determinar qué tipo de comunicación es según el código. Por ejemplo, ¿es lingüística o no lingüística? Que es mucho más fácil definirla de esa forma, ¿no? Entonces, si hacen uso de un idioma, a mis, esa es una comunicación lingüística, ¿cierto? Pero yo ya conozco la teoría, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, por el código tenemos dos, ¿ya? Recordemos, cuando yo empleo un idioma, es la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Cuando empleo sonidos, gestos, colores, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? Chicos, Combinación. combinación, no, escuchen. Cuando yo empleo gestos, colores y sonidos, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? Comunicación no verbal o No lingüística. Muy bien, exacto, comunicación no lingüística o comunicación no verbal, ¿ya? Ahora, cuando yo no comparto el mismo espacio, el mismo lugar para comunicarme, ¿qué tipo de comunicación estaría haciendo uso? Indirecta. Exacto, indirecta, lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Y cuando sí comparto un mismo espacio, comunicación directa. indi, digo Directa. directa, directa. Directa. Ahora, y cuando yo puedo intercambiar mis puntos de vista o puedo conversar, refutar, debatir con alguien, ¿qué tipo de comunicación estaría haciendo uso? Bilateral. ¿Bilateral? Hemos Bidireccional. hablado bidireccional, no bilateral, ¿ya? Bidireccional. Y cuando yo converso conmigo mismo, Comunicación intrapersonal. intrapersonal. Y cuando sí puedo conversar con alguien, aparte de la bidireccional, Interpersonal. interpersonal, ¿ya? Entonces son los diferentes tipos de comunicación que nosotros podemos practicar. Ahora, cuando la información que brinda es una institución, una empresa, un organismo grande y llega a mayor cantidad de personas, ¿qué tipo de comunicación tenemos? De medios o masas. De medios o masas. También ¿Ya? podría ser comunicación global. Podría ser, claro. Y cuando solamente lo envía una sola persona, pero para un grupo reducido, ¿cómo se le dice? ¿De Comunicación difu? personal. Difusión. De difusión. ¿Ya? Comunicación de difusión. ¿Ya? Muy bien. Para yo comunicarme y esta comunicación sea coherente, ¿qué características debe de tener mi acto comunicativo? ¿Cuáles son las características que debe de tener?
¿Es Espontánea. Es espontánea. ¿Ya? La comunicación es espontánea. Luego, ¿qué más? Cuando yo me comunico, ¿qué utilizo? Que es propio de mi idioma, de mi lengua. Modismo. Modismos o dichos, ¿no? Y siempre cuando me voy a comunicar, ¿qué cosa va a haber? Acción Corporal. acción corporal, ¿ya? Ahora, cuando yo me comunico, ¿con qué propósito me comunico? Para informar. Para informar. Con el propósito de informar. ¿Solamente el de informar? Sociabilizar. Entretener. Entretener y persuadir. ¿Ya? Entretener y persuadir. Muy bien, chicos. Quedó todo claro, al parecer, ¿verdad? ¿Sí? ¿No tienen dudas, consultas? Me parece que no, ¿verdad? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, me despido y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, profe. Cuídense. Chao, A replicar, cuides. por favor. Buenas noches. Chao.